Buenas noches, yo soy Pablo González y quería testimoniar un poco un pasado muy difícil que tuvimos con la familia. Eh, yo tengo un hijo que se llama Pablo Ismael González Pereira, que tuvo un percance en el supermercado de Coabolaños y comienzo de una manera que justamente yo estaba con mi familia en la cancha. Tengo otro hijo que se llama Francisco y como estábamos encargados en el Club Deportivo San Lorenzo, y justamente le había comentado a su mamá, Pablo le dijo que estaría con un amigo que estaba trabajando para compartir un almuerzo, porque con el amigo que tenía estaba el hermano que se recibió de contador, y como le invitó para ir a pasar con la familia, entonces le pidió permiso a su mamá. Nosotros estuvimos en la cancha desde las 8 de la mañana y eso de las 11:35, 11:45, el día domingo 1 de agosto del 2004, y nosotros ni teníamos ni la más mínima certeza que nuestro hijo estaría ahí, con el problema del incendio del supermercado. Entonces terminó el encuentro y justamente íbamos a almorzar en la casa de mi señora madre, que estaba muy cerca ahí del Club Deportivo San Lorenzo. Entonces cuando terminó todo, ahí empezamos a escuchar en las informaciones, de repente también los bomberos que eran incesantes de todos los lados, hasta que hablé con mi señora, bueno, ¿qué estará pasando? Escuchamos en la radio que un supermercado en Asunción se está incendiando, que había mucha gente que quedaron atrapados. Y bueno, entonces terminó el encuentro, yo le llamé a mi hijo, a Pablo Ismael, y no me respondió. Luego nos fuimos a la casa de mi señora madre para almorzar, y entonces en ese momento hablé con mi hermana Catalina, porque era un muchacho muy especial, era en todo sentido una persona alegre, desde la mañana hasta el anochecer, y todos eran amigos de él. Era una persona muy noble, muy especial. Hablé con mi hermana, le dije, bueno, tenemos este problema, y le dijo a mi señora que estaría ahí, que se fueron, o sea que ahí cerquita en el barrio Cerro Corá, con el amigo para compartir. Y entonces le llamamos, en ese interín mi señora Arminda se fue con mi hijo Francisco hasta la casa de Miguel Ángel Yegro, se llama el amigo con quien trabajaba él, un doctor economista. Entonces se fueron ahí, no le encontraron, volvieron de vuelta, y ahí entonces prácticamente yo confirmé que estaba involucrado en el tema del supermercado, estaban adentro de algún lado, porque no hubo información de Miguel Ángel ni de Pablo Ismael. Entonces almorzamos un chiquitito, porque era una persona que le malcriaba a toda su familia, a los tíos, a las tías, en especial a mi mamá, que es la abuela. Entonces procuramos de guardar un poquito y estar en silencio sobre el tema, hablando con mi hermano Luciano, con mi hermana, que están ahí todos cerca, en una cuadra prácticamente. Entonces, como a las 13:30 nos fuimos a mi casa. Entonces hablé con mi señora esposa, con mi hija Fabiana, con Francisco y con mi hija que se llama Andrea Mariela, que era la menor, que tenía en ese momento 10 años. Y mi hijo más chico tenía 2 años, se llama Juan Ramón. Entonces hablé con ellos, hice una reunión y les dije, bueno, yo me voy a buscarle. Seguro que está ahí, por eso que no se reporta. Entonces, ante cualquier caso, cosas que sean, no divulguen a nadie, a ningún vecino, para no alarmar, porque los vecinos de repente cuando uno le dice ya te hace lo peor. Entonces, sigilosamente nos preparamos, y mi hijo Francisco tenía 17 años. Él acababa de cumplir 18 años el 5 de julio.
Pablo Ismael, estaba en la facultad, en la Politécnica, estaba cursando el primer año de ingeniería en informática. Entonces, como yo soy vendedor, trabajo mucho por la calle, entonces hice una ruta, porque en ese momento lo que vimos era una cosa muy, muy fuerte, viendo a tantas personas quemándose, muriendo, con la desesperación total. Entonces le dije a mi hijo, y en ese momento todavía él estaba con 17 años, manejaba él, y me dijo, yo manejo, papá. Entonces nos fuimos directo al polideportivo de la Caballería, porque ahí se llevan todas las personas ya fallecidas que había sido que eran reconocidos. Nosotros no sabíamos, ¿verdad?, que eran reconocibles. Entonces nos fuimos hasta ahí, miramos, entramos, nos subimos en el polideportivo, no encontramos ninguna persona. Un poquito antes de llegar, mi hijo recibió una llamada telefónica en su celular en ese momento y le cambió totalmente el semblante, prácticamente se asustó, y ahí había sido, yo dije, le llamaron y le confirmaron que estaba. Y luego cortó y le dije, él estaba muy imprudente y le dije, ¿qué pasó? ¿Quién te llamó? Me llamó una señora que es amiga de Miguel Ángel y me pidió que le busquemos a Pablito porque Pablo estaba con él, porque él se encontró su teléfono de Pablo y su cédula, entonces teníamos que buscarle como una persona anónima, ¿verdad? Entonces de ahí pasamos hasta Roque Alonso, porque era todos los sanatorios y todos los entes públicos, los hospitales públicos estaban abiertos por la situación que era bastante grave. Entonces pasamos a Roque Alonso en el centro de salud, de ahí pasamos a Loma Putá, no pasaba nada, nos fuimos en el IPS y ahí recibo una llamada de un amigo que es papá de un compañero de fútbol de Francisco y me dice, yo te he visto en la tele, ¿y qué pasó contigo? Y le comenté, mi hijo Pablo Ismael estaba en el supermercado y le estamos buscando. Y bueno, entonces yo voy a llamar en todos los hospitales, no te preocupes, y cualquier cosa yo te aviso. Entonces entramos en el hospital IPS. Cuando nos fuimos, de ahí nos trasladamos hasta el supermercado. Entramos ahí en el Tropic Club, que era donde se les puso a todas las personas, a todos los varones, y en el depósito que está detrás del supermercado se le puso a todas las damas, o sea, las mujeres, ¿verdad? Entonces, estando ahí, primero salí del Tropic Club, no le encontré a nadie, o sea que a Pablo Ismael, ¿verdad? Ahí pasamos hacia el depósito, el patio del depósito del supermercado. Recibo una llamada de este amigo Leoncio Caballero y me dice, bueno, donde esté salí y buscarle, está en el Sanatorio Americano. Pero como no quería perder mi turno porque había militares, policías, estaban psicólogos, estaban muchas religiosos ayudando a la gente porque era una cosa caótica. Yo hasta ahora puedo comparar como en la película de King Kong, que la gente desesperadamente corría de aquí para allá. Era impresionante la desesperación de la gente. Entonces tuve el mayor autocontrol para hasta entrar ahí y nada, ahí me dijeron que eran todas mujeres. Y eso sí, la atención de policía militar en ese momento, religiosos, psicólogos, era impresionante. Cuando uno le decía que era afectado, el apoyo era impresionante. Ahí se sintió realmente la humanidad y todo lo que queremos ser en un momento difícil, que nos acompañe la gente, ¿verdad? De ahí pasamos directo al Sanatorio Americano. Hablé en la entrada y le pregunté por Pablo González y era su homónimo. Siempre mi hijo se llama Pablo Ismael González Pereira y este muchacho era Pablo González Gavilán, había sido. Me dijeron en el tercer piso y
en la sala 7, si no me equivoco, ¿verdad? Y golpeé ahí, no me atendieron, abrí la puerta, le encontré a una señora ya con este muchacho, era de la mí, o sea, era 19 años, tenía este muchacho. Y después dije, bueno, le buscaré hasta que Dios quiera, ¿verdad? Entonces le dije a la señora, disculpame señora, estoy en una misma situación. Y me dijeron que acá estaba y es el mismo nombre, solamente que mi hijo tenía 2 nombres. Y tu hijo, entonces hablé con la señora y que solamente sufrió un shock que se estaba reponiendo, ¿verdad? Entonces con mi hijo salimos ahí y le dije, bueno, mi hijo, vamos a tranquilizarnos y vamos a seguir la búsqueda. Empezamos luego por todos los sanatorios, San Roque, Migones, en el barrio Obrero, en el centro de salud número 5, de barrio San Pablo, o sea que hicimos un recorrido, luego ya hasta el hospital de clínica que está en Sajonia. Nos fuimos en la morgue, tampoco tuvimos, ya eran la 1 de la mañana del día lunes. Entonces me llama mi jefe donde estoy trabajando yo, me llama y me dice, Pablo, te pido un favor, andate en tu casa, duchate y mañana temprano, yo sé que no vas a dormir, pero volvé. Yo me voy a poner en campaña a buscar contigo y vamos a ver con toda la gente que pueda, a ver dónde le podemos ubicar. Entonces, no contento con eso, le agradecí mucho en el sanatorio de Santa Clara, perdón. Pasé por ahí y ahí estaba Miguel Ángel, el amigo de mi hijo. Estaba ahí en terapia. Me dieron el nombre, pero no se le podía ver. Entonces pasé, se hizo en apuro, se hizo una secretaría ahí sobre Mariscal López y General Santos para anotar todas las personas que están con el problema o que tienen una sospecha que sus familiares estarían ahí, ¿verdad? Entonces fueron las 3 de la mañana, ahí volví a casa con mi hijo, ya estaba muy cansado. Yo también, pero no sentía nada prácticamente, ¿verdad? Y entonces volvimos a mi casa, ya encontré montones de gente. Ahí hablé con ellos, me duché un poco y le dije, bueno, estaban mi hermano, mis hermanas y mis cuñados. Entonces me dicen, bueno, yo no trabajo mañana y vamos poniéndolo en campaña. Y bueno, entonces yo hasta las 4:15 más o menos volví a salir y empecé a buscar. Empecé a buscarle y nos fuimos del Hospital Nacional de Itagua. Y hasta que no tuvimos ya prácticamente no había un sanatorio, revolvimos todos los sanatorios había y por haber. Luego nos fuimos por último otra vez en el polideportivo. Y ahí la cola era impresionante, toda la cantidad de gente y camiones militares llenos de cadáveres iban ubicando dentro del polideportivo. Eso habrá sido entre 12:30 más o menos. Entonces yo solamente le pedí a Dios encontrar su cuerpo, porque ya estaba confirmado que estaba ahí, encontrar su cuerpo para hacerle por lo menos una cristiana sepultura, una despedida cristiana que nuestros corazones puedan por lo menos aceptar y por lo menos para nuestra paz interior tener ya confirmado con su deceso, ¿verdad? Pero teníamos la esperanza hasta el último momento. Luego, mi hermano en 2, 3 personas delante de mí, él se adelantó. Nos tocó el momento, eran 12:45, 12:50 más o menos, del lunes 2 de agosto. Y en ese interín, justamente una persona equivocada, fue un militar, un coronel Francisco Sánchez, se equivocó y le retiró a mi hijo en vez de a su hijo. Entonces, en ese interín, justamente mi hija también que estaba en casa,
vio por Canal 13 que una persona era muy legible por no poder reconocerlo, ¿verdad? Entonces sube primero mi hermano Luciano y luego yo subo. Ahí estaban los psicólogos, las religiosas, militares, los policías también, procurando de contener a la gente por la desesperación y también por el momento que estaban pasando, ¿verdad? Entonces yo llegué, yo estaba ya con una mentalidad de solamente encontrar su cuerpo, porque prácticamente en todos los sanatorios no tuvimos una respuesta. Y me dice mi hermano, había sido que ya le reconoció, y me dice, hermano, creo que él está ahí, le parece mucho, pero él no quería asustarme. Y ahí le he visto, ese fue mi peor momento de mi vida, porque encontrarle, él estaba sano prácticamente. Este coronel ya le iban a llevar en Parque Serenidad, y ese fue mi peor momento hasta hoy en mi vida, con muchas batallas que ya tuve, ¿verdad? Entonces ahí con un llanto impresionante, y con mi hermano y tengo mi cuñado también. Y ahí después empezamos a hacer las gestiones, le llamé a mi señora, le dije, mira, está confirmado, está acá, y ese fue una de las catástrofes en nuestras vidas, ¿verdad? Y más por mi señora esposa, por mi mamá también, que era muy malcriado. Mi hijo Pablo Ismael le malcriaba a todos. Era muy querido en todas partes, era prácticamente una persona intachable, alegría desde la mañana hasta la noche. Entonces hicimos todas las gestiones y mi hijo totalmente desconsolado, Francisco, por la situación, pero con su edad y todo eso pudo absorber bastante bien, pues yo le estaba preparando ya en la búsqueda que nos pusimos. Luego hicimos todas las gestiones, tuvimos que llevarle a mi casa para hacer el velatorio, fue impresionante. Él era un hijo muy especial, desde el preescolar hasta en la facultad era cinco. Era una persona que era muy pulcro, se dedicaba mucho a su estudio, a la familia. Prácticamente era nuestro administrador de la casa, porque yo viajaba mucho y él me administraba, era el papá guazú de la casa. Entonces en ese momento pasamos un momento muy difícil. Los compañeros de la facultad, del colegio, porque él estaba terminando su colegio, estaba un poquito adelantado, y la cantidad de gente era impresionante. Prácticamente como 800 a 1000 personas llegaron, el acompañamiento era terrible. Y como yo siempre digo, hay dos momentos más difíciles de mi vida: el momento de encontrarle ya sin vida, y el momento de decirle el adiós, el entierro, que no a cualquiera puede absorber, y más todavía un hijo. Era un hijo muy especial. Y entonces pasamos así hasta que llega el tiempo del acompañamiento. Yo tuve que pedir permiso por vacaciones, luego me dio un permiso de 60 días para hacer una contención a mis hijas, a mis hijos y a mi señora. Y después empezó el calvario de la recuperación, que es lo más difícil. Entonces, yo tuve la gracia de tener una madre muy religiosa, muy preparada, y que siempre nos decía, primero ante todo hay que prepararse para la muerte, que es algo muy difícil. Pero la razón común te dice enterrarle a tus padres, de repente a tus hermanos, para un hijo no. Entonces fue el calvario más grande para nuestras vidas. Yo por lo menos puedo absorber solo, viajando, pero mi señora esposa no. Ella tuvo 6 años, estuvimos con psicólogos, psiquiatras, mis 4 hijos,
y ni aún, no pudimos lograr recuperarlo, porque solamente pensaba en su hijo. Era un hijo muy especial, que era muy justo, era muy dedicado a todo, una persona muy alegre. Entonces eso más le costaba. Como yo le hablaba mucho con ella, le decía que todos tenemos 4 hijos que no necesitan, que no solamente él ya está descansando. Entonces fue una odisea total. Yo sufriendo solo por el interior, por el camino. Muchas veces me quedaba a derramar mis lágrimas por un buen momento, porque yo en mi casa no podía llegar, por decir, con cabizbajo, tenía que demostrarle totalmente otra cosa a la familia, en especial a mi señora. Y así pasamos, y fue creciendo mi hijo, Juan Ramón, que tenía 2 años prácticamente, era el hijo de Pablo Ismael, que él le cuidaba, y Andrea Mariela, que tenía 10 años. Entonces, a medida que iban pasando los años, Juan Ramón prácticamente era el clon de Pablo Ismael. Hasta ahora mismo es una persona igual de pie a cabeza, su forma, su gesto. Había sido que Dios ya nos estaba preparando, pero nosotros no nos dimos cuenta, y era justamente algo no planificado. Como yo le decía a mi señora, no importa un embarazo, una criatura no nos va a costar. Yo voy a trabajar, voy a esforzarme, pero vos le vas a dar la educación en la casa. Y a medida que iban pasando, llegamos, eso fue en el 2004, y luego en el 2012, justamente mi hija Andrea Mariela estaba ya prácticamente de vuelta. Se nos quedó como hijo porque Miguel Ángel él se salvó, estuvo 11 días en terapia, y prácticamente quedó como un hijo más. Inclusive yo le dije a mi señora, no siempre queremos culparle con quien esté o por su culpa que murió, no, él era su día, su tiempo. Y yo le decía que en ningún momento apoyarle a él, porque psicológicamente quedó muy mal, con muchas secuelas, y se quedó como un hijo más. Yo le decía, vos sos un hijo más, porque es una excelente persona. Y luego continuamos, pero mi señora tenía las recaídas, pero constante, no quería saber nada. Le pedía a Dios para que se vaya junto a su hijo. Era tremendo, era una batalla impresionante. Y en el 2012, con Andrea y Miguel Ángel estaban, y conocieron algunas hermanas que estaban sobre General Santos, casi Fernando de la Mora, era una congregación católica franciscana, y empezaron a caminar un poco ellos. Y bueno, me invitó para un retiro en Ciudad del Este, el primer retiro en Paraguay. Fue en junio del 2012, y de ahí empezamos a caminar más profundamente con Dios, ¿verdad? Después ya nos invitaron con unos hermanos frailes para que se haga la primera promoción de laicos en el Paraguay, de la congregación de la Fraternidad del Camino. Luego ahí comprendimos y entendimos el valor y cómo va el proceso de vida, ¿verdad? Y ahí, por la gracia de Dios, este instrumento que nos dio para que mi señora esposa también se recupere. Ahora, por la gracia de Dios, estamos todavía trabajando en el reino de Dios, y en especial por la contención a las personas que pasan por una misma situación. Y gracias a eso estamos bien fortalecidos. Mi señora está convencida cuál fue el tiempo de mi hijo, de Pablo Ismael, que ya no debería de sufrir por eso hasta ese tiempo. Y nos enseñó también los frailes que el camino de Dios es así. Para que uno pueda comprender y entender mejor, hay que caminar en la vida al lado, o por lo menos hacer un pasito para ir por el camino de Dios. Entonces ahí cada día crecimos, nos consagramos
para la vida laical, y de ahí estamos hasta hoy. Y ya con la contención vienen ya los inconvenientes, los problemas que son a diario. Y así sucesivamente va pasando, pero la gracia más grande que Dios nos da, que Juan Ramón es prácticamente el clon, uno en una foto le ve y prácticamente le ve a Pablo Ismael y a Juan Ramón, son una misma persona. Y esa es la gracia que Dios nos demuestra, que nunca hace una cosa mala y que nos prepara. Muchas veces nosotros no queremos ver, sino nuestro pensamiento es solamente por nosotros. Y cuántas personas pasan por la misma situación. Y en ese interín del suceso que pasó, se me pasó un poco en comentar que un mes estuvimos en contención, porque nosotros hablábamos con una gente ahí que estaba con el mismo problema, y era una familia entera que prácticamente se exterminó. Quedaron, en ese tiempo quedó 180 huérfanos de padre y madre. Era impresionante los datos. Y quedó hasta 9 personas que no fueron reconocidos lastimosamente. No quisiera estar en el zapato de los padres, de los familiares, porque uno, como yo siempre digo, va a estar en la esperanza de que mañana llegue. Y es algo muy difícil. Es un momento que no se le desea a nadie, pero gracias a eso también hay conversiones en la vida de cada uno. Y estamos así, en fin. Después ya estoy con 2 nietos, una nieta que Dios me regaló. Entonces vamos disfrutando con ellos, y en memoria de Pablo Ismael también.